hacemos para favorecer precisamente esta enseñanza. Si nos ubicamos de manera más particular en América Latina y miramos lectura y matemáticas, en América Latina vemos que la mayoría de los países están atrás, por supuesto, del promedio de la OCDE, y países como Perú, como Colombia, como México están un poco mejor en lectura, pero seguimos estando claramente atrás. Este rezago que tenemos en el caso, por ejemplo, de matemáticas, es equivalente a 5 años de escolaridad. Es decir, un estudiante de un país latinoamericano, si fuera a cualquier país de promedio de la OCDE, ni hablar si fuera a países como Singapur, quedaría ubicado entre 5 y 8 años por debajo de la escolaridad que tenemos actualmente en América Latina. Y ese rezago, por supuesto, nos debe hacernos preguntar qué está pasando. ¿Qué quiere decir ese rezago? Ese rezago quiere decir que en el caso, por ejemplo, de matemáticas, 7 de cada 10 estudiantes en América Latina no logran un nivel básico de comprensión. Y no logran ese nivel básico de comprensión aún después de cursar pues, su escolaridad. Es decir, ese bajo rendimiento, por supuesto, debe ponernos a pensar en nosotros cómo estamos enseñando, qué estamos enseñando y cómo podemos cualificar. Creo que es una gran oportunidad, estas desigualdades que vemos son una gran oportunidad para pensar de qué manera podemos cualificar la enseñanza, cómo podemos tratar de favorecer el desarrollo general de nuestros estudiantes. En este mismo marco, el informe de las pruebas PISA y varios informes que se han hecho por organizaciones internacionales se hacen una pregunta para empezar a ligarlo precisamente con inteligencia artificial y con los dispositivos electrónicos. Se han hecho la pregunta sobre cómo la utilización y mediación de los dispositivos digitales pueden favorecer el desarrollo de los estudiantes y el aprendizaje. Y lo que encuentran varias cosas muy interesantes. Una de las cosas muy interesantes que encuentran es que los estudiantes que tienen dispositivos y utilizan 1 hora al día los dispositivos superan en desarrollo en las pruebas PISA a quienes no lo hacen. Es decir, que los dispositivos pueden ser una oportunidad para el desarrollo. Sin embargo, todo tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, la utilización mediada de los dispositivos digitales, es decir, cuando los docentes favorecemos que los estudiantes utilicen los dispositivos, pero mediamos esa utilización, tiene un impacto mucho más positivo, especialmente de 1 a 4 horas diarias. Eso implica que, sin duda alguna, si vemos acá en la gráfica, esta lineecita azul, sin duda alguna, si nosotros favorecemos esa mediación más o menos hasta 4 horas, podemos aventajar a quienes lo utilizan solamente para ocio, que por encima de 1 hora al día claramente cae el desempeño en las pruebas. En últimas, la pregunta que nos debemos hacer es si realmente estamos mediando esta utilización de los dispositivos o no. Esto ha llevado en varios momentos a preguntarse si vale la pena prohibir el uso o favorecer pues, la mediación de la utilización de dispositivos digitales. Y es una pregunta que podemos trasladar de manera muy parecida a la inteligencia artificial. Los estudiantes están utilizando la inteligencia artificial. ¿Qué tanto nosotros como maestros estamos mediando esa utilización y regulación? Por supuesto, hay múltiples cuestionamientos al respecto. Hay varios teóricos que se han preguntado si es lo mismo leer a nivel digital en pantallas o leer en papel, como lo hacíamos hace un buen tiempo. Y una de las principales conclusiones que se han encontrado es que no debemos abandonar la lectura en papel, debemos combinarla, pero no abandonarla. De hecho, tanto el efecto que pueden tener las pantallas, como lo diría Marianne Woolf, como la profundidad que se logra al leer en papel, la reflexividad y la pausa que se permite, nos lleva a que
La utilización de los dispositivos electrónicos tiene que ser mediada en la escuela, tiene que ser mediada por las familias y, por supuesto, tiene que ser mediada en la escuela para que haya una lectura más profunda, más reflexiva y más pausada, que la lectura en línea y toda esta inmediatez en la que vivimos probablemente no favorece. Volviendo a la posibilidad de mediar o de, digamos, controlar los dispositivos y en particular los teléfonos en el aula, en realidad ha habido políticas muy diversas y muy diferentes. Hay países que tienen una regulación muchísimo más estricta y hay países que no tienen esa regulación. En América Latina estamos más atrás en esa regulación. Y esto ha llevado a algunas preguntas. Esto también es de un análisis que hace la UNESCO a partir de los resultados PISA, que nos lleva a preguntarnos qué tanto se distraen los estudiantes en el aula, en particular en la clase de matemáticas. Y si ustedes ven en esta gráfica de acá, podemos ver a diversos países de Latinoamérica, hay unos que están en una situación más crítica, como Argentina, Chile, en donde los estudiantes refieren que la mitad de los estudiantes refiere que en casi todas o en todas las clases se distraen con la utilización de dispositivos móviles. Otros países, como por ejemplo Colombia, Perú, 1 de cada 4, 1 de cada 5 estudiantes refiere que se distrae. Lo complejo de esto es que, no sé si lo sabían, a mí me pareció impresionante cuando lo leí, la UNESCO dice que después de recibir una notificación, tardamos 20 minutos en recuperar la atención frente a lo que estamos escuchando. Entonces, por supuesto, puede, si no hacemos una mediación, pues esto ser un punto de partida complejo precisamente para la atención y para el trabajo que hacemos en el aula. ¿Sería entonces adecuada la restricción? Hay, por ejemplo, iniciativas, en el caso, por ejemplo, de Perú, el año pasado hubo iniciativas, en Colombia también lo ha habido, en donde se promueve, bueno, entonces restringamos la utilización de dispositivos electrónicos, en particular celulares, en las escuelas. La UNESCO el año pasado solicitó que se prohibieran celulares en las escuelas. Hay algunos países que han tomado esa alternativa, países en donde hay políticas bastante restrictivas. Algunos ejemplos, digamos, en los últimos años, algunos países europeos como Bélgica, Francia, Reino Unido, han empezado a optar por la prohibición de los celulares en las escuelas, en particular en los estudiantes menores, pero en general lo han empezado a hacer. Y hay otros países como Finlandia que le han apostado a una mediación y un uso responsable de estos dispositivos en la escuela. En este sentido, por supuesto hay una preocupación porque pueden generar menor rendimiento. Ahorita voy a hablar de su momento también a nivel emocional, nos preocupan mucho a cualquier educador en los últimos años, sabe que a nivel emocional los dispositivos y las redes pueden ser una puerta precisamente para esta estabilidad emocional, pero la pregunta es qué podemos hacer para mediarlo y por supuesto para enfrentar el problema de fondo, ¿no? Entonces surgen muchas preguntas. ¿Deberíamos regular el uso de estos dispositivos en clase, en la escuela? ¿Deberíamos los docentes mediarlo y pedirle a los estudiantes que lo saquen, que utilicen tanto dispositivos como hablaremos ahorita de inteligencia artificial? ¿Y de qué manera, en últimas, la utilización regulada puede favorecer que ellos a mediano plazo, siendo jóvenes, adultos, hagan una utilización responsable y ética de todas estas herramientas que nos trae la tecnología? En últimas, pensar, por ejemplo, que eliminar los celulares va a eliminar también prácticas como el ciberbullying o como el fraude, por ejemplo, realmente es una solución mágica. En realidad, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo lo medimos. Mucho más aún en un contexto actual en el cual hay una preocupación mundial por la salud mental en particular de los jóvenes. Les recomiendo este libro, me ha parecido una maravilla, de Jonathan Haidt, en donde habla sobre la generación ansiosa que tenemos actualmente.
Y hay dos tablas que quisiera mostrarles, dos gráficas que me parecen interesantes porque es un contexto que se va a grabar a mediano plazo y que nosotros tenemos que ayudar a mediar como docentes. La primera es precisamente la gráfica que ven ahí de enfermedades mentales en estudiantes universitarios en Estados Unidos, que no solamente han aumentado en los últimos 15 años, sino que actualmente ya podemos hablar de que 1 de cada 4 o de cada 5 jóvenes universitarios eh, está diagnosticado con ansiedad o con depresión. En particular, hay una preocupación mucho más alta con las jóvenes mujeres en edades un poco menores, antes de la universidad, pero que nos llevan a pensar realmente qué está pasando, cuál es el papel de las redes. Seguramente muchos acá hemos escuchado precisamente las demandas que han empezado a interponer escuelas y estados en Estados Unidos en torno a estas plataformas que tienen menor regulación y pues una prevalencia muy alta, como se puede ver en la gráfica de la derecha, entre jóvenes de 18 a 25 años y de 26 a 34 años. Es decir, hay una preocupación general sobre la salud mental y cómo estas herramientas pues pueden generar muchos retos a los que deberíamos adelantarnos. Les muestro acá además, por ejemplo, dos noticias de estas semanas, seguramente lo escucharon, y son las que más se escuchan, pero que nos llevan a nosotros a preguntarnos esa nuestra responsabilidad en la mediación. Un adolescente en Estados Unidos que se suicidó hace una semana, un poco más de una semana, y donde la familia ubica como punto clave la comunicación que tenía precisamente con un programa de inteligencia artificial. Y si bien son casos aislados, la pregunta que nos debemos hacer es ¿cómo hacemos para mediar y para que los estudiantes, los jóvenes y los próximos adultos tengan claramente mayor regulación? ¿Cómo hacemos para generar un equilibrio entre los retos y las oportunidades que nos proveen todas estas plataformas? Porque proveen un montón de oportunidades, y ahorita vamos a hablar más de las oportunidades luego de este contexto, un montón de oportunidades en torno a cómo puede favorecer la educación, cómo puede potenciar la educación y cómo puede potenciar la labor docente. Por supuesto, sin reemplazar, como precisamente ocurre acá con muchas otras profesiones, como la psicología, en donde, por supuesto, tener un apoyo emocional solamente de un bot, pues no sería adecuado, y precisamente es lo que puede estar pasando con las adicciones que se generan en las redes sociales. Entonces, volviendo al punto central de la inteligencia artificial, yo empezaría pues porque cada uno se pregunte qué tanto ha probado estas herramientas. Yo supongo que si están acá, bueno, todos les llamará la atención precisamente, desde empezando por ChatGPT, qué oportunidades y qué riesgos traen y cómo las estamos mediando actualmente en nuestras aulas con nuestros estudiantes, qué tanto les estamos ayudando a ellos a utilizarlas, porque ya las están utilizando. La pregunta es cómo estamos ayudándoles nosotros y cómo podemos ayudarles a futuro precisamente para esa utilización. Estamos en la era de la inteligencia artificial y va a ser una revolución total. Dos de los premios Nobel que acabamos de escuchar hace un mes más o menos tienen que ver directamente, dos, bueno, más en realidad, con la inteligencia artificial. El premio Nobel otorgado en química fue un premio Nobel que precisamente está relacionado con la posibilidad de predecir las estructuras de las proteínas, las complejas estructuras que tienen las proteínas, y esto se hace a través de modelos de inteligencia artificial. Y el premio Nobel de Física también está totalmente relacionado en realidad con el Machine Learning y cómo podría a partir de allí pues generarse toda la revolución que tenemos actual de inteligencia artificial. Sin duda alguna va a tener un impacto en todas las áreas en las que nos desempeñemos a futuro, y por eso regularla y reflexionar al respecto es fundamental, es nuestra responsabilidad ética en este momento.
uno de los dos premios Nobel de física precisamente, Geoffrey Hinton, que se le considera padrino de la inteligencia artificial, dice, será comparable a la revolución industrial, pero en lugar de superar a las personas en fuerza física, lo hará en capacidad intelectual. No tenemos experiencia de lo que es tener cosas más inteligentes que nosotros, pero también tenemos que preocuparnos por una serie de posibles consecuencias negativas, en particular la amenaza de que estas cosas se salgan de control. Bueno, empezó la reflexión, ¿no? Empezó y con la inteligencia artificial generativa, pues bueno, se masificó y ahora estamos todos precisamente en estas preguntas. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, prevé que a mediano plazo el 60% de los empleos en las economías avanzadas van a tener necesariamente que afectarse e incluir la inteligencia artificial. Es decir, por primera vez en la historia realmente tenemos que preguntarnos en todas las profesiones, esto no es solamente para la docencia, en todas las profesiones de qué manera se va a impactar cada una de las profesiones que se desarrollan. Si bien hace algún par de años pues teníamos que incorporar Internet, Excel, bueno, todo lo que tiene que ver con la revolución que se dio en el siglo pasado, pues en este caso ya la inteligencia artificial tiene que hacer parte de nuestra reflexión. Y cada vez más va a haber símiles frente a diversas labores que realizamos en nuestras profesiones. Sin duda alguna, esto puede ocurrir en la medicina, esto puede ocurrir en cualquiera de las labores, pero para nosotros como docentes, la pregunta es, ¿qué impacto va a tener esta inteligencia artificial sobre nuestras funciones como docentes, sobre el desarrollo y autonomía de los estudiantes? Y en los últimos años, en donde ya se empezó a generalizar la inteligencia artificial y el uso de la misma, pues la pregunta ha sido de qué manera vamos a incorporarla, si va a ser un aliado o si va a ser un enemigo, qué oportunidades nos trae. Y por esto, pues la UNESCO y diferentes organizaciones han, desde el consenso de Beijing en el 2019, han empezado a preguntarse precisamente por qué va a ser irreemplazable y qué sí puede aportar. Y es curioso porque miren, en este informe que les muestro acá, es curioso porque tanto a nivel de gobierno como en el sector privado hay una amplia expectativa sobre lo que puede influir en educación. De hecho, si ustedes ven acá, se ve una expectativa de que va a generar cambios positivos, va a generar un antes y un después, pero entre los académicos y los docentes pareciera que estamos un poco más renuentes a incorporar la inteligencia artificial y a creer que la escuela puede seguir igual. Y realmente la institución educativa, la institución escolar, la escuela como institución social, es de las que menos ha cambiado en los últimos 100 años. Si uno ve cómo han cambiado diferentes instituciones sociales, la escuela es la que menos ha cambiado. Es muy parecida la forma en la que enseñamos. Y la pregunta es esto, ¿cómo nos va a revolucionar? Entonces, de aquí en adelante vamos a hablar precisamente sobre cómo las herramientas de inteligencia artificial, en particular generativa, implican grandes retos a nivel educativo, pero también generan inmensas oportunidades que deben ser abordadas de manera intencional y responsable por nosotros como maestros, por las instituciones educativas y no seguir como si nada estuviera pasando, porque, bueno, los jóvenes y los estudiantes lo saben, lo conocen y nosotros pues somos quienes tenemos precisamente que mediar. ¿Qué tan flexibles seremos los docentes para incorporarlas? Yo les traigo acá algunos recortes de periódico de hace mucho tiempo, de hace más de 50 años, sobre cambios previos que hemos tenido. Me causó mucha curiosidad en realidad encontrar cosas como, por ejemplo, protestas de los docentes frente a el uso de la calculadora. No se debe usar la calculadora porque van a dejar de pensar los estudiantes. No debemos incorporar las calculadoras en la escuela. Y bueno, ahorita, ¿cómo podríamos hacer para dictar una buena parte de las matemáticas sin las calculadoras? Y un miedo en muchos años a que realmente los robots, se decía en ese entonces,
reemplacen a el docente. Y les cuento, no pueden reemplazar al docente. Pueden mejorar lo que puede hacer, pueden agilizar muchos procesos y van a transformar la educación tradicional, pero no pueden reemplazar. Hay cosas totalmente irreemplazables en la educación. Hay cosas totalmente irreemplazables sobre el vínculo que generamos, sobre el contacto humano, sobre el trabajo en equipo, sobre promover la creatividad, la motivación de los estudiantes, la trascendencia de los aprendizajes, que van a hacer que se cualifique, por supuesto, la labor docente, pero que no van a poder reemplazarla. Entonces, por ahora no debemos preocuparnos a partir de allí. Actualmente, ¿cómo se está incorporando en diferentes lugares la inteligencia artificial? Pues bueno, por supuesto, ha habido también preocupación en algunos lugares. Acá traigo, por ejemplo, una noticia del año pasado. En escuelas de Nueva York prohibieron ChatGPT. Y dijeron, hay que prohibirlo porque hay una preocupación porque los estudiantes hagan trampa y los estudiantes desarrollen ahí sus trabajos. Hay universidades en las cuales, y mucho más, digamos, a raíz de la pandemia, se han cambiado las evaluaciones y se ha dicho, bueno, ya no vamos a mandar trabajos, tareas a casa, sino que vamos a hacer exámenes en el aula de clase, exámenes orales, vamos a hacer ensayos escritos en el aula de clase, pero los estudiantes y todos vivimos con el acceso a Internet, con el acceso a inteligencia artificial. Y la pregunta no es cómo hacemos únicamente para que no la utilicen, sino cómo hacemos para mediar esa utilización. Hay también otra serie de plataformas, seguramente ustedes han escuchado varias de ellas, donde algunos docentes nos hemos inscrito para ver si los trabajos que hacen los estudiantes están hechos con inteligencia artificial y miramos a ver qué el generador que nos dice si es hecho por humanos, por inteligencia artificial, en qué proporción. Y realmente esto desvía la atención al problema central. Y el problema central es cómo lo mediamos nosotros, esta utilización. Si los estudiantes hacen plagio, en buena medida es porque lo que nosotros les planteamos permite que lo hagan. Es decir, lo que nosotros les planteamos como posibilidades de desarrollo, pues si está en la red, si uno les pide que averigüen fechas o datos particulares, pues eso no los pone a pensar. Y si no los ponemos a pensar, pues van a ir a buscarlo a la red y es natural que lo busquen en la red. Entonces, la pregunta es, ¿qué les estamos pidiendo a ellos y cómo lo estamos mediando? Al igual que con la pandemia, estamos en un momento crítico para repensar la educación, en particular la educación básica y media, y cómo podemos transformarla. Respecto, por ejemplo, a Internet, hay un libro que es interesante de Nicholas Carr, que lo que dice es qué impacto ha tenido Internet en nuestro cerebro. Y es una pregunta que también nos podemos hacer a mediano plazo con la inteligencia artificial. ¿Qué impacto ha tenido en la memoria? Yo les preguntaría, por ejemplo, ¿cuántos de acá se saben los números celulares de sus familiares? Por poner un ejemplo. Es decir, o cuántos se saben las indicaciones para llegar a algún lugar en su ciudad, o cuántos se acuerdan, por ejemplo, o dependen ya, si uno se sube a un carro, depende de poner Waze o Maps para poder ir a algún lugar. O si viajan a otra ciudad, ¿cuántos realmente pueden hacerlo sin disponer de los aparatos? A nivel, que es una visión bastante apocalíptica, a nivel de memoria, lo que nos dice es que puede haber un retroceso precisamente en nuestra capacidad de memoria, en la atención, en el multiperspectivismo, es decir, en qué tanto tenemos en cuenta diversas perspectivas para tomar una sola, pues después nuestra propia postura. En las redes, por ejemplo, pues bueno, el mismo algoritmo cada vez le pone a uno opiniones más cercanas a la de uno. ¿Qué tanto uno sigue en diferentes redes sociales y plataformas personas que piensan diferente? ¿Qué tanto se favorece la polarización actual en un mundo en el que ahora cada uno puede opinar lo que quiera, pero lo utiliza para reforzar sus propias posturas?
¿Qué tan fácil es actualmente concentrarse leyendo un libro, por ejemplo? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros tenemos las notificaciones del celular apagadas? ¿Y cuántos estamos mirando constantemente el celular? ¿Y qué tanto dependemos, por supuesto, de esto? Entonces, si bien hay una preocupación por lo que puede generar la tecnología, yo quisiera que nos concentremos no solamente en esta preocupación, sino en la responsabilidad que tenemos en el desarrollo de la autonomía. Adela Cortina, filósofa, pues que seguramente ustedes conocen, dice, ¿cómo hacemos para no convertir a las máquinas en protagonistas y adoptar de manera poco crítica estas tecnologías, sino para mantener la autonomía como propósito esencial de la educación? Mucho más con los riesgos asociados que tienen. Y voy a resumir, porque obviamente hay muchísimos riesgos, pero algunos de los riesgos que por supuesto nos deberían preocupar. Uno de ellos, al que ya nos hemos visto vinculados de manera muy claramente en la actualidad, la información falsa, las fake news, los deepfakes, que tanto a nivel de imágenes, de contenido y demás, nuestra labor es generar pensamiento crítico para poder validar la información, ubicar errores y asumir una postura crítica frente a los mismos. Por supuesto, sin duda alguna, con estudiantes de educación media, básica, también universitaria, la manipulación de imágenes, la creación de imágenes falsas. Y todo esto, pues, implica un reto ético para nosotros desarrollar una utilización muchísimo más ética de estas herramientas. La privacidad y la propiedad intelectual, que por supuesto son fundamentales, dado que la inteligencia artificial maneja una cantidad de datos muy grande, que es la que permite pues, ese proceso de alimentación y que sin duda alguna, si fuera utilizada con fines comerciales o con fines poco éticos, pues sería un motivo de preocupación. Y otra que no puse acá, pero que es súper importante, son los sesgos, ¿no? Los sesgos que puede tener la inteligencia artificial, dado que está alimentada con algunos datos y que esos datos que alimentan, pues pueden tener, como lo hacemos nosotros mismos, algunos sesgos. Pero todo esto deberíamos preguntárnoslo desde el punto de vista pedagógico. ¿Qué cambios son necesarios y de qué manera estos cambios podrían enriquecer o en algún momento, como se ha planteado, la posibilidad de reemplazar a los docentes? Precisamente el presidente de OpenAI dice las potencialidades que tiene la inteligencia artificial son inmensas, principalmente a nivel de personalización, de ubicar para cada estudiante cuáles son sus fortalezas, sus debilidades y dar una educación muchísimo más personalizada, muchísimo más eficiente y rápida, y en la posibilidad de estar 24 horas disponible para que realmente pueda favorecerse el desarrollo de los estudiantes. De hecho, tanto él pues como muchas otras entidades plantean la posibilidad realmente de que en algún momento el aprendizaje pase totalmente por medio de aprendizaje personalizado o digamos sistemas de tutoría inteligentes, individualizados, que puedan realmente reemplazar el aprendizaje. Yo creo que hay que poner en una balanza las ventajas y las limitaciones de este tipo de herramientas. Tiene unas ventajas inmensas que podríamos aprovechar los docentes en términos de retroalimentación inmediata, en términos de que estarían disponibles y que permitirían ubicar las fortalezas y las dificultades a nivel individual de los estudiantes, pero que también tienen múltiples limitaciones que tienen que ser manejadas por parte de nosotros como docentes en torno a el contacto humano, el vínculo que generamos con los estudiantes. Sin duda alguna, el papel de un docente para favorecer la creatividad, para favorecer la curiosidad, para favorecer la motivación de los estudiantes es irreemplazable y esperamos que lo sea por mucho tiempo. El papel que podemos cumplir para que haya un trabajo en equipo, colaborativo, de discusión, pues es fundamental. Y por ahora, este tipo de herramientas todavía están más concentradas en la transmisión de conocimientos, en una educación más tradicional. Si bien a futuro hay oportunidades principalmente con
herramientas de aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo para solventar algunas de estas limitaciones, como por ejemplo con simulaciones como AutoTutor. Realmente todavía las ventajas pues las podemos aprovechar nosotros como docentes, pero no podremos ser reemplazados. También hay cuestionamientos en torno a de qué manera por ahora todavía las plataformas pueden mejorar los resultados de aprendizaje en los estudiantes. Y para esto traigo una idea de Bill Gates que a mí me parece muy profunda, muy profunda. Bill Gates le apuntó con la fundación a que se compraran muchísimas computadoras en Estados Unidos y a que eso iba a transformar la educación, que eso iba a transformar el aprendizaje de los estudiantes. Y lo que él mismo dice después de varias décadas es, si bien le apostamos a eso, realmente el impacto que se ha medido no es significativo. No hemos tenido por ahora un impacto en el aprendizaje. Pero él dice, creo que en los próximos 5 a 10 años el software impulsado por inteligencia artificial finalmente cumplirá la promesa de revolucionar la forma en que las personas enseñan y aprenden. Conocerá sus intereses, su estilo de aprendizaje para poder adaptar el contenido que lo mantendrá interesado. Medirá su comprensión, notará cuando está perdiendo interés, que es algo que tenemos que hacer los docentes todo el tiempo, y comprenderá qué tipo de motivación, qué tipo de estilo cognitivo se responde. Dará retroalimentación inmediata. Incluso una vez que se perfeccione esta tecnología, el aprendizaje seguirá dependiendo de buenas relaciones y vínculos entre estudiantes y profesores. Mejorará, pero nunca reemplazará el trabajo que estudiantes y profesores realizan juntos en el aula. Y yo creo que es un muy buen punto de partida para ver precisamente hacia dónde vamos. Ninguna plataforma virtual, dice Ordine, puede cambiar la vida de un estudiante, solo los buenos profesores. Pero los profesores que utilicen las plataformas van a ser mucho más potentes. La escuela tiene múltiples propósitos que no pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial. Entre ellos, y en particular en la escuela básica y media, yo mencionaría 5 que son fundamentales. Aprender a convivir, a construir vínculos con otros y a socializar. Una de las preocupaciones que tenemos actualmente en Colombia, por ejemplo, pero en varios países del mundo, es que con la pandemia una parte de los estudiantes se quedaron en educación virtual. Y la educación virtual tiene un montón de ventajas, pero tiene que ser complementada con educación presencial. Sin duda alguna, el contacto con el otro, el leer los gestos del otro, el aprender de las emociones del otro, el desarrollar vínculos y socializar es fundamental. Y era lo que más extrañaban los estudiantes cuando estábamos en la pandemia. El otro, el vínculo, el contacto con el otro. Aprender a trabajar en equipo, que es fundamental para la vida. ¿En qué trabajo no necesita uno aprender a dialogar, liderar y trabajar en equipo? El diálogo reflexivo con otros, que si bien puede reemplazarse parcialmente, debe estar guiado y motivado por el docente. El favorecer la curiosidad y la creatividad, para lo cual no hay reemplazo de un buen docente, de esos docentes que uno recuerda en la vida, que son los que le generaron las preguntas más importantes de su vida y que guiaron pues en buena medida sus proyectos de vida. Y sin duda alguna la empatía por el otro, por la diferencia, y la resiliencia, que son 2 cosas en las que debemos trabajar mucho más en este contexto del que hablaba, en el cual tenemos una preocupación por una generación un poco más frágil, un poco más ansiosa, y que debemos desde la escuela, por supuesto, trabajarlo. Es probable que el rol de nosotros como docentes cambie con la inteligencia artificial y que los docentes que utilicen y medien la inteligencia artificial en el aula sean quienes reemplacen a quienes no lo hagan. No que se reemplacen a los docentes, sino que quienes la utilicen pues sean quienes estén al frente. Les voy a mostrar un videito, estos son 30 segundos. Si no se llega a oír, me cuentan, pero pues espero que se escuche sin problema. Children are not like pieces of furniture, mass-produced to a standard. And teachers are not factory workers.
we are not superheroes either, and we won't be able to build the futures of education that we envision if we remain in isolation. We need to see teaching as a creative and collaborative profession, and we need to support teachers' freedom and agency. We need to remind that as much as we value the power of technology, technology by itself will never replace schools or teachers. Technology can elevate learning, but teachers and schools are irreplaceable. We have to do. Bueno, se los dejo hasta ahí. Entonces vamos a pasar a esa segunda parte y es en qué nos pueden ayudar de manera general, porque además han tenido ya varias conferencias al respecto. Las herramientas de inteligencia artificial pueden favorecer el aprendizaje de nuestros estudiantes si nosotros las mediamos. La idea es mostrar de qué manera podemos mediar esa utilización de las herramientas que tienen a su disposición los estudiantes en términos de inteligencia artificial y de qué manera nos hace repensar a nosotros la evaluación. 1, 2, de qué manera los docentes podemos ahorrar tiempo, agilizar labores administrativas y dedicar más tiempo a lo esencial, a la enseñanza. Y si bien no pueden reemplazar el vínculo ni pueden reemplazar en realidad la trascendencia de la labor pedagógica, como si podamos aprovecharlas como una oportunidad. Respecto a la primera parte, bueno, voy a hablarles primero de las dos y luego vamos a concentrarnos. Esto es una adaptación propia, un esquema que hice precisamente del marco que dio la UNESCO para la mediación de inteligencia artificial por parte de los docentes, y me tomé la libertad de adaptarlo y de decir cómo podríamos mediarlo en términos de docentes y de estudiantes, en 5 ramas generales. 1, teniendo como punto de partida que el pensamiento está centrado en el ser humano y que es fundamental que los estudiantes puedan tener una capacidad de comprender y de actuar partiendo de la inteligencia artificial, y los docentes, cómo podemos favorecer esa responsabilidad social. 2, en términos éticos, cómo fomentamos una utilización responsable de la inteligencia artificial en los estudiantes. Precisamente una cosa es aprender a diseñar imágenes y otra cosa es utilizar ese diseño de imágenes, por ejemplo, para hacerle daño a otro, y cómo lo podemos hacer es propositivamente. Entender cómo funciona y cómo se trabaja con la IA, porque es una forma de trabajo diferente, porque hay que aprender a formular preguntas, a hacer instrucciones, a solicitar lo que uno quiere, a dialogar con los resultados que nos provee precisamente la inteligencia artificial. Cómo podemos a futuro desarrollar esto, que esto nos permite un desarrollo tanto profesional a nosotros como favorecer la creatividad, el diálogo entre fuentes y demás, y cómo esto nos puede ayudar a hacer métodos de enseñanza más innovadores. Y para esto hice un esquema en el cual puse más o menos como los riesgos de la educación tradicional, tanto en estudiantes como en docentes, como las potencialidades que tiene, y me concentraré allí en lo que queda de la charla. En particular para estudiantes hay un riesgo en tanto, y lo voy a categorizar en 2. 1, la creación y el consumo de noticias falsas o de imágenes falsas. Y 2, la elaboración de tareas, trabajos directamente por la inteligencia artificial sin ningún tipo de diálogo previo o posterior a la elaboración de esa inteligencia artificial. Y en el caso de los docentes, concentrarnos, 1, en la prohibición, no utilizarla, porque no es el camino sin duda alguna, y 2, en un concepto, me parece un concepto bien interesante, en el que voy a profundizar ahorita más adelante, que es el concepto de sedentarismo cognitivo. Y voy a utilizar una analogía que me parece bien interesante para hablar de sedentarismo cognitivo, y es la idea de que la inteligencia artificial nos puede resolver todo y lo hacemos desde una práctica de educación tradicional. Y la analogía es la siguiente. Si bien cuando se creó el auto, por ejemplo, el carro en el que nosotros nos desplazamos, podríamos haber tomado la decisión de no volver a caminar o no potenciar
a nivel físico, digamos, todo lo que podríamos hacer para mantener una salud corporal, lo ideal sería que la inteligencia artificial funcionara como una bicicleta, que nos ayudara a andar más rápido, pero que exigiera que nosotros sigamos potenciando nuestra capacidad. Es decir, ojalá que la inteligencia artificial sea como una bicicleta para nosotros y no aprendamos a andar en carro y a resolver todos los problemas, sino pues a seguir manteniendo nuestro desarrollo. Entonces, si innovamos y favorecemos el desarrollo del pensamiento, en los estudiantes la inteligencia artificial puede potenciar el aprendizaje favoreciendo un análisis crítico de los productos que nos provee la inteligencia artificial, de las noticias, de las imágenes, de todo lo que podemos hacer, y nos debe llevar a nosotros como docentes a repensar también la evaluación, lo que le pedimos a los estudiantes. Y a nivel de docentes, ojalá nos favorezca una mediación más reflexiva desde múltiples perspectivas que pueda a mediano plazo cualificar esa praxis docente. Entonces, 5 cosas de las que les voy a hablar en particular de esa mediación enfocada más en los estudiantes, en las que creo que la inteligencia artificial pues es un punto de partida y nos puede ayudar, pero tenemos que mediarlo nosotros como docentes. Lo primero sería en la elaboración de instrucciones y preguntas, de prompts, que lo que nos ayudaría es a que los estudiantes de manera más clara puedan saber cómo pueden elaborar esas instrucciones para pedir a inteligencia artificial generativa respuestas. Lo segundo, validar esa información. Vamos a analizar cada uno de manera rápida ahorita. Lo tercero, a vincular intereses propios con todo lo que ellos estén viendo en diferentes asignaturas, materias y demás. Lo cuarto, a poner en diálogo diversas visiones, que es algo que nos permite hacer la inteligencia artificial. Y lo quinto, a utilizar mecanismos de autoevaluación para saber cómo estoy yo y cómo va mi proceso de consolidación, que sería muy bueno para los estudiantes. De una u otra forma, digamos que todo esto lo que nos va a permitir es aprovechar las herramientas para cualificar nuestra mediación y nuestra praxis, pero a que no sea solamente una utilización acrítica, una utilización que no les permita desarrollar más allá su pensamiento. Entonces, para pararnos en los 2 primeros puntos de los que les acabo de hablar, habría que entender que la escuela tradicional actual invita a los estudiantes a encontrar respuestas, pero no a formular preguntas. En la mayor parte de los exámenes y de la mediación tradicional, lo que buscamos son respuestas por parte de los estudiantes. Pero la inteligencia artificial nos invita a aprender a hacer preguntas, y no solamente a hacer preguntas, sino a validar esas preguntas. Es decir, a validar las respuestas que nos da. En este sentido, sería muchísimo más interesante invitarlos tanto a hacer preguntas como a plantear posibles nuevas respuestas. Entonces, primer punto súper clave, que tenemos que hacer nosotros primero, pero que obviamente tenemos que llevar a los estudiantes. Mediar de manera intencionada las instrucciones y las preguntas adecuadas y pertinentes que le damos a los generadores de inteligencia artificial. Es la mejor manera de abrir la posibilidad, de abrir el diálogo y el análisis por parte de los estudiantes. Y tiene un muy buen potencial para reflexionar sobre nuestra propia acción, es decir, para saber qué es lo que buscamos, para entender nuestra intencionalidad. ¿Qué debe tener de manera muy clara una instrucción que le demos a inteligencia artificial? Tiene que tener un lenguaje totalmente claro, conciso y preciso. Conciso no quiere decir necesariamente corto, sino quiere decir que sea muy claro en lo que se va a decir. Ojalá un lenguaje positivo, es decir, no decir que no quiero que me dé, sino que quiero que me dé el generador. 2, plantear de manera muy clara un contexto. Esto es válido tanto para texto como para generador de imágenes, video y demás. Plantear un contexto, y ese contexto ayuda a que la respuesta que me dé el generador sea mucho más coherente con pues, lo que yo busco. 3, describir con claridad y especificidad esas instrucciones, ojalá utilizando adjetivos
si yo quiero, por poner un ejemplo, una imagen que yo diga abstracto, realista, complejo, clásico, de una escuela, etcétera. Si yo quiero un texto que sea muy claro en qué contexto estamos usando, ahorita les voy a dar algunos ejemplos, pero el contexto y la claridad en la instrucción pues es fundamental, y en la medida de lo posible también es muy bueno enunciar fuentes que ayuden a delimitar ese resultado, autores, corrientes, estilos que ayuden a que sea más claro qué es lo que yo estoy solicitando. Y obviamente hay que hacerlo mucho. Acá les muestro un solo ejemplo para ChatGPT, muy sencillo. Y además, claro, todo lo que le da a uno es absolutamente impresionante. Si yo quisiera, por ejemplo, decirle a ChatGPT, miren este prompt que está acá. Estamos en el Campeonato Mundial de Debate. La moción del debate es, y se puede poner cualquiera, yo le puse esta por la pertinencia para la charla. Esta asamblea censura la utilización de inteligencia artificial por parte de los estudiantes en las escuelas. La coalición de maestros está a favor de la moción. Piense 3 argumentos a favor utilizando una tabla jerárquica de contenido que clasifique los argumentos en al menos 3 temas y luego escriba el discurso de la coalición. Luego haga lo mismo con la oposición, que debería argumentar en contra de los argumentos de la coalición. Y si yo hago esta instrucción en ChatGPT, lo que me arroja ChatGPT, lo voy a hacer acá más rápido, aunque pues como para no tener que cambiar de pantalla y todo, pues es impresionante, es muy, muy interesante, muy, muy interesante. Por ejemplo, y pues le acabo de poner este tema, pero lo pueden hacer en lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, 3 puntos a favor de la moción. Hay un impacto en el aprendizaje, ética y plagio académico, riesgos a nivel psicosocial. Y hace todo un discurso al respecto. Ahora, uno tiene que pensar como maestro, si yo le hubiera puesto este trabajo a los estudiantes y me entregaran esto, yo diría, está muy bien, claro, pero la pregunta es, ¿cómo los ponemos a ellos a dialogar con eso? Es decir, deberíamos pedirle a los estudiantes que hagan esto con ChatGPT o con cualquier generador de inteligencia artificial y que encuentren cosas en las que no están de acuerdo, errores en los planteamientos, errores en los conceptos y que dialoguen y reelaboren. Eso es un proceso, pues, metacognitivo. Acá está la tabla contraria de la oposición y es profundísima. Potencial en el aprendizaje en inteligencia artificial, preparación para el futuro laboral, igualdad y democratización del conocimiento. O sea, es muy, muy, muy interesante. Por eso tenemos que entrar en diálogo. Entonces, lo primero es tener unas instrucciones muy claras, unas instrucciones muy completas, para que lo que ellos reciban de inteligencia artificial sea muchísimo más potente. Lo segundo es aprender a validar esa información, esas respuestas. Ustedes saben que cuando uno utiliza cualquier generador de inteligencia artificial, lo primero que ocurre es que le dice abajo a uno, tenga cuidado porque no todo lo que sale acá puede ser cierto. Y claro, ese es el punto de partida. Tenemos nosotros que preguntarnos de qué manera les ayudamos a ellos a que validen la información y las respuestas que les provee la inteligencia artificial y cómo las analizamos. Es decir, cómo ellos ubican ahí riesgos, oportunidades y cómo a partir de eso mediamos las respuestas que ellos reciben. Entonces, una cosa es la respuesta y otra cosa es cómo ellos discuten con esa respuesta. 3. Conectar información con intereses propios y analogías. Miren, es súper interesante cómo uno le puede pedir analogías a los generadores de inteligencia artificial y cómo uno puede hacerle preguntas tan sencillas como, bueno, no me gusta esta temática, ¿qué relación tiene esta temática con algo que a mí sí me gusta? Y le empieza a dar analogías y abre totalmente el mundo para los estudiantes. Es decir, de qué manera los intereses propios pueden potenciarse, favoreciendo y enriqueciendo la motivación y la comprensión para que se pueda a mediano plazo lograr un aprendizaje significativo. Ausubel diría que el aprendizaje significativo únicamente se favorece si uno relaciona las ideas previas con las ideas nuevas. Y la inteligencia artificial tiene mucho potencial al poner en diálogo esas nuevas ideas con las ideas que nosotros tenemos previamente. Adicionalmente, el cuarto punto que les había dicho, establecer diálogo con otras visiones, contrastar posturas diferentes. Hay, por ejemplo, yo no sé si ahorita se los puedo mostrar, pero hay, por ejemplo,
una plataforma que se llama Megaprofe, seguramente muchos la conocen, que tiene unas cosas que son súper interesantes. Por poner un ejemplo, esperen a ver si yo la tengo por acá, ahorita se las muestro, pero por poner un ejemplo, que uno le pueda preguntar a personajes de la historia qué opinarían de diferentes cosas. O sea, que uno pudiera preguntarle a diferentes personas qué opinarían. Es decir, de una u otra forma, que yo dialogue con personajes de la historia. Yo lo había dejado acá abierto. Cuéntenme si se ve. ¿Cambió la pantalla? ¿Lo están viendo? Por si acaso, me dicen. Pero miren, por ejemplo, una herramienta acá en la cual yo tengo a múltiples personajes de la historia y a cada uno de ellos, gracias por responderme, a cada uno de ellos le puedo hacer preguntas. O sea, es que para uno es interesante. Yo quisiera preguntarle a uno a Einstein, a Gaudí, a Colón. Y obviamente lo que debemos llevar es a que los estudiantes las utilicen, a que les hagan preguntas a ellos, a que miren toda esta cantidad de profesores. Obvio, yo les muestro muchas plataformas, la que quieran. Casi todas tienen uso gratuito, algunos créditos de uso gratuito mensuales, anuales, y si uno quisiera tener más características pro, pues paga más en ellas. Pero miren lo interesante de preguntarle a diferentes personajes de la historia cosas. Ahora imagínense este ejercicio más interesante. Decirle a un estudiante, ¿qué crees que respondería una persona? ¿Qué crees que respondería esta o esta persona? Y luego de eso, ¿qué crees que respondería? Decir, ahora miremos qué respondió y ponlo en diálogo. Entonces, creo que es bien, bien interesante utilizar. Por supuesto, Megaprofe tiene muchas cosas más. Yo no alcanzo a contarles todas, cacharréenle, pero tiene muchas cosas más para evaluar y demás. Y por último, autoevaluación. Esto a nivel, me toca apurarle porque me demoré mucho en el contexto, entonces voy a ir un poquito más rápido. A nivel de estudiantes. A nivel fundamental, pero fundamental, para ir cerrando, tenemos que preguntarnos cuáles son los conocimientos básicos que queremos enseñarle a los estudiantes, repensar la evaluación y favorecer que las cosas básicas sigan siendo parte de nuestra labor. Debemos incorporar esas tecnologías, aprovecharlas para hacer metacognición sobre las respuestas que obtienen, pero no debemos quedarnos únicamente con las respuestas que obtienen, ponerlos a establecer diálogo precisamente con las respuestas que obtienen. Vamos a saltar esto, ustedes ya lo deben conocer, pero realmente los diferentes detectores sobre qué tanto, cuando uno les pone a hacer trabajos a los estudiantes, qué tanto lo ha hecho un generador de inteligencia artificial, de inteligencia generativa, o un humano, no son muy precisos, no mucho. De hecho, buscando esto me encontré algo que yo no sabía, no sé si lo habían escuchado, hay convertidores que permiten que uno ponga un texto de inteligencia artificial y lo humanizan. O sea, mejor dicho, si creíamos que teníamos las herramientas para saberlo, pues bueno, ya se han creado herramientas para maquillar esa información dada por inteligencia artificial. Entonces no nos podemos confiar, lo que tenemos es que utilizarlo y llevar a los estudiantes a que lo utilicen y se pongan en diálogo. Obviamente hay múltiples dilemas éticos asociados. Ustedes han visto la marcha de los guionistas en Los Ángeles para decir, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer y cómo vamos a hacer para que las películas no sean escritas o que los actores no sean ahora o los extras no sean ahora generados por inteligencia artificial? Y lo van a hacer. La pregunta no es cómo hacemos para que no lo sean, sino cómo hacemos para trabajar conjuntamente, colectivamente, para que las cosas funcionen mejor. Chomsky precisamente nos dice que es irreemplazable y es irreemplazable las explicaciones y la capacidad crítica. Y hacia allá deberíamos trabajar con los estudiantes. Entonces, en síntesis para los estudiantes, realmente deberíamos invitarlos a que utilicen de dos formas posibles la inteligencia artificial. Uno, a que los estudiantes le pidan a la inteligencia artificial que haga un ensayo, como les mostré ahorita, que haga un discurso, que plantee una postura y que ellos dialoguen con ella, que ellos analicen veracidad, coherencia, argumentación y que ellos digan qué cambiarían de eso. O por el contrario, que ellos escriban un ensayo
y le digan a la inteligencia artificial que lo corrija y ellos entren en diálogo y digan, con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo. Es decir, lo que vemos es favorecer el diálogo frente a la inteligencia artificial, o como punto de partida o como punto de llegada, pero siempre con diálogo con el estudiante. Nuestra mediación debe ser para que trabajen con ellos. Como voy un poco más atrás, de manera muy general, esto va a ser muy rápido, voy a contarles el último punto que era las herramientas para los docentes. Yo sé que han trabajado más en eso en estos días, entonces lo voy a hacer de manera más general. Yo lo veo en torno a 4 puntos fundamentales en los que puede aportar claramente la inteligencia artificial para los docentes. 1, construcción de textos, imágenes, presentaciones, audios creativos, diferentes, de manera mucho más rápida. 2, que me parece espectacular, si no lo conocen, se los súper recomiendo para que lo anoten, Consensus, que permite comparar múltiples fuentes en una temática a partir de artículos de investigación que nos dicen qué se sabe de esa temática. Miren, es espectacular. 3, la creación de cuestionarios interactivos, Megaprofe, y pues bueno, hay muchos otros también lo pueden hacer. Y 4, traductores de texto, audio y video que son bastante interesantes. Súper rápido para contarles, bueno, hay muchos, pero en el primero de elaboración de audio, imágenes, video, presentaciones, han ido convergiendo en una sola herramienta, como pasó con el celular, seguramente va a ir convergiendo. DALL-E, por ejemplo, ya está incorporado en ChatGPT, DALL-E 3 ya está incorporado en ChatGPT. Entonces, acá les pongo unos ejemplos, no estoy segura si alcance con algunos, pero ya en ChatGPT pueden hacer imágenes, son espectaculares, les muestro solamente algunos ejemplos. Estos son 2 ejemplos muy sencillos que hice ayer de imágenes que uno puede pedirle, niños tomando clase en una balsa en un lago de los Andes suramericanos, o sea, y miren lo que sale inmediatamente para que uno pueda enriquecer con creaciones diversas. Al igual que como les había dicho ahorita, los prompts tienen que ser claros, tienen que dar un contexto. Estos son algunos ejemplos de prompts también de paisajes en donde uno pide algunas cosas, los voy a pasar más rápido, son solamente ejemplos, o de imágenes surrealistas, por ejemplo, esto es una escena, y si yo le digo surrealista, ya inmediatamente el contexto en el que se hace es diferente. Puedo hacer otros mucho más realistas, este por ejemplo es renacentista. Todo esto, pues la idea es que ustedes puedan ver la potencialidad que tiene. Último, voy a poner es una pieza de arte moderno, o sea, todo esto lo puede hacer uno, pero lo puede hacer con muy buenos instrucciones, lo mismo que hacemos con los estudiantes nosotros. Y pues hay muchos más. Acá les dejo algunos, hay muchos más con el que cada uno se sienta bien. Slides, Gamma, todos estos permiten construir textos, presentaciones, audio, video e imágenes y pues son bien interesantes. Y también permiten transformar audio en texto o viceversa. Yo sé que ya me toca parar, entonces voy a ir muy rápido. Este es el que más les quería recomendar realmente. Consensus, miren, súper recomendado. Validar hipótesis. O sea, uno puede decir, por ejemplo, validar una hipótesis como la salud mental y la ansiedad están empeorando ahorita en los jóvenes, y Consensus le dice a uno de manera muy general qué es lo que se ha investigado y cuáles son los artículos fundamentales. Entonces se los súper recomiendo. 3, cuestionarios interactivos, yo supongo que es lo que más conocen, hay muchos, está Megaprofe, pero hay muchos más. Es interesante, pero hay que tener presente que son preguntas muy tradicionales, de información específica, y que nosotros somos los que los tenemos que poner a pensar. Y por último, bueno, estos son posibles cuestionarios. Y por último, crear escenarios interactivos va a ser algo súper interesante a futuro, todavía no se ha hecho, pero va a ser bien interesante a futuro en términos de evaluar a los estudiantes y de ponerlos en contextos diferentes. Voy a cerrar, voy a adelantarme un poquito para cerrar porque, bueno, estos son traductores, último. Pero voy a cerrar con una idea central, y es, si bien hay muchos riesgos y preocupaciones en torno al uso ético y equitativo de la educación, por muchas de las cosas que he mencionado anteriormente, yo creo que, y con esto voy a cerrar, realmente la inteligencia artificial puede ser una fuente de equidad y de inclusión. Puede haber muchos programas que ayuden a que personas que tienen algún tipo
de discapacidad puedan acceder a educación. Va a haber muchas experiencias nuevas que pueden favorecer la educación de los estudiantes. Imagínense escenarios de realidad virtual en donde van a poder experimentar de una forma totalmente diferente la educación, y a futuro también tiene un potencial gigante en gestión institucional. Analizar aprendizaje, qué estudiantes están atrás en riesgo y qué impacto podemos tener en diferentes poblaciones. A partir de esto yo cerraría diciendo que la inteligencia artificial llegó para quedarse y que nuestra responsabilidad es conseguir el mayor bien posible e incorporarla y ponerla en diálogo, porque es nuestra responsabilidad que los estudiantes y los jóvenes a futuro puedan, sin duda alguna, incorporarla y ser analistas y pensadores críticos a futuro. Les agradezco muchísimo la invitación, doctor Carlos, muchas gracias. Doctor Pedro, que estuvo ahí todo el tiempo pendiente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Vicente por la invitación y por supuesto si hubiera alguna pregunta estoy muy atenta a responder. Muchísimas gracias, Magíster Laura. Vamos a pedir a nuestro público, dado el tiempo, vamos a escuchar una pregunta para pasar a la siguiente conferencia. Una pregunta importante nos dice acá. Maestra Laura, agradezco su presentación desde su punto de vista. Si no pueden reemplazarse al docente, entonces, ¿cómo es que promueven cursos grabados dentro de universidades e institutos como medios para adquirir conocimiento? En realidad, agradezco la pregunta. Sé que ahorita hay muchísimas preguntas, no creo que las pueda responder todas en realidad por tiempo, por supuesto por la siguiente conferencia, pero diría realmente cuando se piensa que a partir de algo que está totalmente grabado, sin interacción con el estudiante, es posible lograr el aprendizaje, realmente estamos en una educación más tradicional. ¿Hacia dónde deberíamos movernos? Hacia que ese fuera un punto de partida, pero no fuera el punto de llegada. Es decir, sin duda alguna, el conocimiento está en la red, está en los videos, está en todos los lugares, pero el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje dialogado y mediado. Ese debería ser un punto de partida, pero se debería enriquecer a partir de preguntas, de análisis críticos, y a partir de eso es que nosotros, como espectadores, estudiantes y docentes, deberíamos asumir una postura. Por eso mi invitación general es a establecer un diálogo. Es a no decir, no satanizar la inteligencia artificial porque tiene un montón de potencialidades, pero sí establecer ese diálogo y sea previo o posteriormente partir de algo que he hecho yo para entrar en diálogo con la inteligencia artificial. Que van a ver, cuando este seminario lo vuelvan a hacer en 5 años, estaremos hablando de otras herramientas totalmente diferentes. La velocidad de crecimiento es impresionante. Entonces, si uno no se mete en el bus y empieza a conocer qué es lo que hay, pues se va quedando un poco. Los invito a conocer, a explorar todas estas herramientas y a darse cuenta que hay que partir de lo que ya tenemos a nuestra disposición, pero hay que entrar en diálogo y favorecer la postura crítica. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, Magíster Laura. Vamos a invitar a nuestro director para que tenga bien hacer la entrega de un certificado de agradecimiento por su importante participación en este evento que realmente nos ha motivado a todos y consideramos que sus aportes ya son muy significativos en la tarea que desempeñamos los maestros. Adelante, doctor Vicente Santibáñez. Prenda su micrófono, por favor. Muy agradecido, doctor Carlos Echaíz, por cederme la palabra. Maestra Laura de Zubiría Ramírez nos ha dejado, creo yo, a todos bastante motivados para reflexionar intensamente sobre este violento e inesperado cambio tecnológico que nos espera, que realmente nos compromete a asumir como un reto.
No hay otra alternativa. Como dice usted, la inteligencia artificial ya está con nosotros y se quedará. Permítanme entregarle este certificado con mucha emoción, con bastante agradecimiento, que es la evidencia del reconocimiento a su excelente ponencia que hoy día usted desarrolló con nosotros. Muchas gracias. El Instituto para la Calidad de Educación se siente honrado de abrirle las puertas a usted, no solamente para que desarrolle esta ponencia, sino muchas más. Yo sé que usted no se va a negar. No, señor. La consideramos parte de nuestro equipo de docentes especialistas. Por favor, Doctor, reciba usted este certificado. Tenga la bondad. muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Especialmente muchísimas gracias por abrir estos espacios de reflexión que yo creo que son muy enriquecedores para todos. Ojalá que en una próxima ocasión nos veamos, nos demos un abrazo también real, pero Sí, será. realmente son maravillosos estos espacios. Les agradezco profundamente la invitación, el tiempo. Y por supuesto, totalmente atenta. Me encantan las preguntas que estoy leyendo. Lamento profundamente no poder responderlas todas, porque por supuesto debemos darle paso al doctor Pedro, pero ojalá se queden con estas preguntas. Lo más importante son las preguntas realmente con las que uno se queda, mucho más que los conocimientos. Entonces, los invito a seguir explorando porque maravilloso el espacio. Les agradezco muchísimo la invitación. Muchísimas gracias, Gracias. Magister Gracias. Laura Muchas gracias. Díaz.